Bienvenidos de nuevo a BJNH, su canal de confianza para recibir noticias justas y verídicas. No olviden quedarse hasta el final de este reporte para estar al día con todo lo que está sucediendo en el mundo. La operación Espada de Hierro lanzada por el ejército israelí contra Hamas continúa con éxito. Las fuerzas terrestres israelíes, apoyadas por la Fuerza Aérea y la Marina, continúan atacando objetivos y militantes de Hamas en el norte de la Franja de Gaza. El ejército israelí dijo en un comunicado que más de 20 militantes de Hamas en la Franja de Gaza fueron detenidos por el Servicio de Seguridad israelí y la organización Shin Bet y trasladados a Israel para su investigación. Las FDI dijeron que entre los militantes arrestados se encontraban altos funcionarios de Hamas, pero no nombraron a los responsables. Las FDI también dijeron que el gerente fue interrogado para obtener información valiosa y oportuna para apoyar las operaciones terrestres del ejército israelí en la Franja de Gaza. Según el ejército israelí, tras la información obtenida a través del interrogatorio de un líder del Shin Bet de Hamas, aviones de combate atacaron una plataforma de observación en el techo de un edificio en la Franja de Gaza y un pozo cerca del edificio. Las FDI también dijeron que las fuerzas terrestres se enfrentaron hoy con hombres armados en el distrito, matando a muchos de ellos y confiscando armas y equipos de inteligencia, así como túneles. Según información obtenida por el Shin Bet durante los interrogatorios, las fuerzas israelíes atacaron hoy aproximadamente 120 objetivos en la Franja de Gaza, incluidos complejos de Hamas y lanzadores de cohetes antitanques. Según las FDI, uno de los principales desafíos que enfrentan las fuerzas terrestres en el norte de Gaza es que Hamas y otros militantes respaldados por Irán salen de túneles y abren fuego contra vehículos blindados. Por eso es tan importante que las fuerzas israelíes destruyan el paso del túnel, según información proporcionada por funcionarios de Hamas. Las FDI también señalaron que solo unos pocos soldados israelíes resultaron heridos en el ataque y que no se reportaron otras víctimas. Más de 2.520 civiles han sido detenidos en Cisjordania desde que Hamas tomó el poder, según la Asociación de Prisioneros, y el ejército israelí detuvo al menos a 50 personas, incluidos exprisioneros, en una serie de ataques aéreos contra asentamientos y ciudades de Cisjordania. Las fuerzas israelíes lanzaron una operación de arresto a gran escala en la zona en medio de crecientes tensiones con Hamas. Un hombre de 66 años fue detenido por las fuerzas israelíes durante una redada en la ciudad sureña de Hebrón, según la agencia de noticias Wafa. Según el ejército israelí, un hombre de 66 años fue detenido por el ejército israelí mientras intentaba escapar del ejército israelí cerca del edificio administrativo de la Asociación para la Protección de los Huérfanos. Durante la investigación inicial se reveló que en la cajuela del automóvil que conducía el anciano se encontraban un rifle AK-47 y varias balas. Los arrestos por parte de las fuerzas israelíes elevan a 187 el número de personas arrestadas en Cisjordania desde los ataques del 7 de octubre, y casi todos los 187 arrestados están vinculados a Hamas u otros grupos militantes, lo que sugiere que sí los hay. Poner fin a Hamas y eliminar a otros grupos armados. Las fuerzas israelíes atacaron Cisjordania durante la noche y arrestaron a 46 sospechosos buscados, incluidos 30 con vínculos con Hamas. Según el ejército, en las últimas 2 semanas se han producido numerosos enfrentamientos entre las fuerzas y militantes en Cisjordania. Durante este periodo, los militantes llevaron a cabo numerosos ataques contra territorio y soldados israelíes. Sin embargo, gracias a los esfuerzos del ejército israelí, esos ataques fueron evitados y se evitaron numerosas víctimas. Desde el 7 de octubre, 122 personas que se cree que eran jordanos han sido asesinadas por las fuerzas israelíes, algunas por colonos, según el Ministerio de Salud de Cisjordania. Las FDI aún no se han pronunciado sobre el asunto. Las fuerzas israelíes están luchando actualmente en 3 frentes con militantes de Hezbollah en Cisjordania, en el suroeste de Israel frente a la Franja de Gaza, y en el noreste de Israel en los altos de Golán. Se puede decir que el ejército israelí se ha centrado principalmente en operaciones en la parte norte de la Franja de Gaza. El avance del ejército israelí al norte de la Franja de Gaza avanzó más rápido de lo previsto inicialmente.
4 días después del inicio de la esperada ofensiva terrestre, continúan los combates entre la infantería de las FDI, las fuerzas blindadas y las estructuras de defensa de Hamás en varios círculos concéntricos alrededor del centro de seguridad de Hamás en la ciudad de Gaza. Comenzaron una gran guerra. Una batalla feroz y decidida tiene lugar en lo profundo de la ciudad, que ha sido en gran parte destruida por el bombardeo preliminar de la Fuerza Aérea. Al final, según los informes, cientos de combatientes de Hamás murieron, pero Israel también pagó el precio. Cada día las misiones que enfrentan nuestros militares son cada vez más complejas. Si consideran que nuestro reportaje está siendo valioso y desean enterarse siempre de lo que sucede en el mundo, pueden suscribirse y activar las notificaciones. Gracias por su apoyo y continuamos. Hamás lucha a la defensiva utilizando tácticas de guerrilla. Se dan cuenta de que no se gana nada luchando contra el ejército israelí, que tiene una enorme ventaja en tecnología y potencia de fuego. Por lo tanto, Hamás utiliza tácticas de guerrilla para encontrar puntos débiles por los que el ejército israelí puede pagar un alto precio. El portavoz militar israelí, Daniel Hagar, ha dicho repetidamente que los combates en la Franja de Gaza son feroces y costosos. Durante 2 décadas, las FDI han discutido una operación terrestre contra Hamás. La opinión general de Israel es que las fuerzas terrestres, especialmente las fuerzas de reserva, no están suficientemente entrenadas y equipadas para una tarea tan difícil. Además, el público israelí creía que sería difícil determinar el número de víctimas. Sin embargo, dada la gravedad de este ataque de Hamás, el gobierno y las FDI decidieron trasladar tropas a Gaza para librar intensos combates allí. No está claro si estas medidas serán tan efectivas como se esperaba, pero se han logrado avances operativos. Las operaciones terrestres de las FDI se concentran actualmente en el norte de la Franja de Gaza, dividida por el río Gaza. Esta franja tiene solo 6 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, lo que no deja una gran zona para que luchen las fuerzas terrestres israelíes. Sin embargo, las fuerzas de las FDI desempeñan un papel importante en esta operación. Esto significa destruir túneles y municiones excavadas por militantes y Hamás. Cuantos más nodos tenga Israel, mayor será el riesgo de que su ejército quede demasiado estancado y vulnerable. El ejército israelí lleva varios meses preparándose para una operación en la Franja de Gaza, pero el gobierno estadounidense quiere que Israel evite una presencia permanente y se centre en ataques militares contra objetivos específicos. La paciencia internacional es ilimitada. Esto es especialmente cierto cuando las imágenes de la destrucción israelí en el norte de Gaza ha alimentado la oposición pública a las operaciones de algunos países occidentales. Para mitigar parte del daño, Israel acordó aumentar la ayuda humanitaria al sur de Gaza. Actualmente se está discutiendo la posibilidad de permitir la entrada diaria de decenas de camiones procedentes de Egipto. Israel atribuye esto a estrictos controles de seguridad. Inicialmente, las operaciones terrestres estaban muy organizadas. En los últimos años, todas las unidades que participaban en operaciones bajo el Comando Sur han recibido entrenamiento y preparación detallados para prevenir la posibilidad de una guerra en la Franja de Gaza. El plan operativo anterior no era ambicioso y requirió revisiones después del ataque del 7 de octubre. Pero las FDI no estaban preparadas para semejante desafío. Otros factores como el cuidado y la creencia en la justicia de la causa también influyen. A pesar del ataque sorpresa y la ira generalizada contra los líderes gubernamentales y las agencias de seguridad a las que se culpa del fracaso, tanto los soldados como los comandantes parecen estar concentrados principalmente en eliminar a los militantes de Hamás. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron que han recuperado los cadáveres de Noah Marciano, de 19 años, y Yehudit Weiss, de 65, durante las operaciones que sus tropas vienen desarrollando en contra de Hamás dentro de la Franja de Gaza. Las dos mujeres figuraban en la lista de las 240 personas que los milicianos palestinos secuestraron y se llevaron a Gaza, tras el sorpresivo ataque que lanzaron contra Israel el pasado 7 de octubre. Uno de los sucesos que dejaron más de 1.200 fallecidos en este país, de acuerdo con las autoridades israelíes. Los cuerpos de ambas rehenes fueron hallados en las inmediaciones del hospital Al-Shifa, anunciaron los voceros de las FDI.
Para finalizar, los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán, dispararon un misil balístico. Aún estamos en la espera de la resolución a este último ataque. El equipo de BJNH reza una vez más por el bien de los inocentes atrapados en esta guerra y desea la mejor resolución al conflicto. Si te parecieron interesantes las noticias del día, te invitamos a suscribirte, dejar un like y darnos tu opinión en la caja de comentarios. Te esperamos mañana a la misma hora para poder entregarte la información justa, honesta y transparente que te mereces. Que pases una buena noche.